En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Imploremos la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo firmemente, Dios mío, que por razón de vuestra inmensidad estáis en todo lugar, que estáis aquí delante de mí, dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos y afectos de mi alma, sin poderme esconder de vuestros divinos ojos. ¿Quién soy yo, Dios mío, delante de vos? ¡Ay, miserable de mí, que bien veo, soy un puro nada, y con todo me atrevo a ponerme en vuestra divina presencia! Perdonadme, Señor, el arrojo que nace de la suma necesidad que tengo de vos. Aquí vengo, como enfermo al médico, para que me sanéis, como pecador al santo, para que me santifiquéis, y como pobre, y mendigo al rico, para que me llenéis de vuestros divinos dones. Os adoro, Dios mío, con el mayor rendimiento, por mi único soberano Señor, confesando con toda verdad que no soy digno de estos inestimables beneficios. Os suplico, Dios mío, me deis gracia, para hacer fructuosamente esta meditación, para gloria vuestra, y bien de mi alma. Dadme santos conocimientos en el entendimiento, y fervorosos afectos en la voluntad. Dadme que deseche con diligencia las distracciones de cosas malas e impertinentes, y que esté siempre atento a lo que debo considerar, haciendo que tome resoluciones prácticas de lo que más me importa. Y para este mismo fin os ruego a vos Virgen Santísima, Madre y amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis estas gracias, para sacar mucho fruto de esta oración. Amén. La meditación del día, por el Padre Paolo Segneri, es, la pena de daño. Punto primero, la pérdida infinita. Considera la gran pérdida que tiene una alma condenada, perdiendo para siempre a Dios, y con eso todas aquellas delicias que podía esperar, si le poseyese. ¿Quién pudo jamás explicar dignamente, que sea el estar privado eternamente del sumo bien? Podríamos decir de esta privación, lo que dice San Agustín de la Bienaventuranza: se puede alcanzar el cielo. Así al contrario vale el decir, que la privación de un bien infinito se podrá experimentar, podrá padecer, pero no se puede explicar. Esta pena en substancia, es el infierno del mismo infierno, y en esta consiste esencialmente la condenación, según Santo Tomás. La condenación última consiste en que el entendimiento del hombre se prive de la divina luz y que se aparte obstinadamente de la bondad de Dios. Y por esto es la pena del infierno infinita, de modo, que si se redoblase millares de veces el incendio de aquel fuego devorador, no igualaría a este tormento en sentir de San Juan Crisóstomo. Al modo que si se redoblasen millares de veces todos los placeres del paraíso, no igualarían el gozo de ver cara a cara al Señor. Por tanto, así como Dios no es aquel bien que podemos concebir con nuestro corto entendimiento sino un bien infinitamente superior a todo pensamiento humano, así el mal de perder a Dios, no es aquel que podemos aprender en esta vida, sino un mal infinitamente superior a toda consideración humana, un mal que es causado inmediatamente del mismo Dios, un mal, dirélo así, de orden divino, en el cual entra el mismo Dios a ser suplicio, es el mismo Dios pena de los torpes, dice San Bernardo. Significando, que como el Señor será la suprema bienaventuranza de los escogidos en el cielo, así será la suprema pena de los condenados en el abismo. Entonces se hará aquel espantoso divorcio, se establecerá aquella enemistad, aquella perpetua contrariedad entre la criatura y el Criador, que dice Oseas. La criatura no será jamás del Criador en orden a participar algún consuelo, ni el Criador será más de la criatura en cuanto a darle alguna protección. La criatura aborrecida detestará y blasfemará por siempre al Criador, sin poderle alejar de su justicia, y el Criador aborrecerá y apartará de sí la criatura, con estar siempre cerca de ella para atormentarla. Oh división. Oh unión.
entrambas dolorosas sin igual, y sin embargo no temidas de los pecadores. El oficio del juez se llama formidable. Y la razón es, porque puede decretar contra el reo varios géneros de penas, y no será temido aquel Dios, que después de haber determinado innumerables penas a los malos, él mismo se hace su tormento. Oh, no quiera su divina majestad, que en adelante suceda así, sino que lo temamos todos. ¿Quién no os ha de temer, oh Rey y Señor de las gentes? Punto segundo, pérdida dolorosísima. Considera, que los pecadores ahora aprecian muy poco la pérdida del sumo bien, porque estando enseñados a medirlo todo con el sentido, no pueden hacer concepto de aquel mal, que nos puede alcanzar con los sentidos. A más de que estando hechos a vivir lejos de Dios, no entienden qué tormento es aquel, que ocasionará el estar apartados de aquel Señor para siempre. Mas en este mismo juicio, como en otros se muestran los pecadores bastantemente necios. Porque en esta vida nosotros no tenemos sino un conocimiento muy obscuro de la infinita felicidad, que causa el gozar de Dios, pero en el infierno los condenados tendrán para su mayor tormento una vivísima aprensión y conocimiento de aquel gran bien, y considerando siempre y conociendo, que por su culpa le han perdido, se desharán de rabia y desesperación. Un halcón mientras que no ve la presa no se mueve, mas, cuando la llega a reconocer, con qué ímpetu se echa y procura romper los lazos que le tienen preso. Ahora, pues, en esta vida el alma está como oprimida del cuerpo, y se detiene en él, como el fuego bajo la ceniza, en un estado natural, más desatada de los miembros, como un fuego encendido en una mina, está en un estado violento, y como éste causa grandes ruinas, haciendo extremos horrorosos, por salir de aquella cárcel donde estaba preso, así el alma, por ir a su centro, que es Dios, siendo rechazada al mismo tiempo de su divina majestad, como indigna, no se puede explicar aquel tormento que ella padecerá dentro de sirviéndose obligada a estar eternamente fuera de su lugar. Un hueso fuera de su articulación, ocasiona una pena inexplicable. Ahora, pues, figuraos que todos aquellos 200, o más huesos, que componen el cuerpo humano, estuvieran a un mismo tiempo dislocados. ¿Quién podría decir el tormento que ocasionarían en aquel cuerpo? Pues sabed, que esto es un sueño en comparación de la aflicción que sentirá una alma de estar fuera de su fin que es Dios, porque cuanto es superior el alma al cuerpo, es fuerza que tanto sean superiores sus penas las de los miembros. Si el dolor es efecto de la división, donde la unión es más estrecha, no es dudable, que será más dolorosa la separación. A más, que siendo el movimiento del alma hacia Dios, de cuanto es suprema felicidad suya, como dice Santo Tomás. Un impulso natural y necesario, hacia donde ella se encamina con todo el ímpetu de su ser, el estar separada violentamente, y para siempre de aquel término, será un tormento sin igual, y 2 veces infinito, tanto por el bien de que la privará, que es Dios, que no tiene término, cuanto por el término que durará esta privación, que es eterno. Supuesto todo esto, ¿qué dirá un infeliz pecador al oír aquel trueno formidable de la última sentencia? Apartaos malditos para siempre de mí, que soy vuestro Dios, para habitar eternamente con vuestros enemigos en el fuego eterno. Sabemos, que tal vez una madre hecha esclava, al separarse de su hijo, una hermana, al separarse de otra hermana, han caído muertas en tierra de puro dolor. Ahora, pues, que muerte no causará a una alma, el verse separar de Dios eternamente, no será aquella muerte, que acaba con los males, sino aquella, que mata sin acabar jamás de matar. Punto tercero, pérdida de vida al pecado. Considera, que aquesta amarguísima separación, que esta infinita pérdida, es debida justamente al pecado, y ésta vuelve a ordenar en el mundo, aquello que desordenó la culpa. Porque en el pecado intervienen 2 malicias, la una, es volver las espaldas al bien increado, no teniendo cuenta con su divina voluntad, y no apreciando la amistad de un Dios; la otra, es volver la cara a la criatura, poniendo en esta su fin y su descanso. Así se desprende de lo que dice Jeremías: 2 males hizo mi pueblo, me dejó a mí, que soy fuente de agua viva. Ve aquí la versión de Dios a la criatura, que trae el pecado. En estas 2 malicias consiste el mal del pecado mortal. Ahora, pues estos 2 desórdenes remedia la divina justicia en el infierno, donde castiga la conversión a la criatura, por medio de la criatura, esto es, por el fuego, por las tinieblas, por el hedor, por la cárcel, por los demonios, con la pena de sentido, y castiga la aversión de Dios, con privar al alma del mismo Dios, con la pena de daño. De esto se sigue,
que siendo incomparablemente más culpable la primera malicia de abandonar el sumo bien, que lo es la segunda de querer poner su bien en el objeto vedado, es razón, que la pena de daño, que corresponde a la primera malicia, sea incomparablemente mayor, que la pena de sentido, que corresponde a la segunda. Asimismo se sigue, que siendo la versión de Dios una injuria como infinita del Criador, la pena del daño es justo que sea como una infinita miseria de la criatura rebelde, y condenada. Y porque la misma criatura, según su ser, no es capaz de tanto tormento, cuanto merece el agravio hecho a Dios, de abandonarle, por eso lo suplirá la divina justicia con su poder haciendo que el entendimiento del condenado aprehenda vivísimamente su mal, y que piense siempre en él, sin un momento de intermisión, estarán siempre velando, mirando sin intermisión su oprobio, como dice Daniel, concurriendo a este infelicísimo conocimiento, para que sean extremadamente miserables, con una luz de pena, aquel Dios, que concurre con los bienaventurados en el cielo, con una luz de la gloria, para que sean eternamente dichosos, y sobre esto está fundada la diversidad de la pena, que sentirán los pecadores de haber perdido a Dios. Porque aunque todo lo perderán igualmente, pero aquellos que son reos de mayor culpa, quedarán privados por más títulos, y a estos les hará la divina justicia aprender mucho más aquella pérdida, y consiguientemente sentirán más aquel tormento. Por tanto, véase si son necios aquellos, que juntando transgresiones, y añadiendo pecados a pecados, se consuelan fácilmente con decir, tanto es condenarse por un pecado, como por ciento, oh infelices. Dios quiera usar de piedad con vosotros, y que no caigáis en aquel abismo, pero si cayeres, veríais bien a vuestra costa, la diferencia. Quien va condenado por un pecado padece un infierno por la pena de sentido, y por la pena de daño, debida a aquella culpa, más quien va condenado por ciento, padece como 100 infiernos, esto es, un tormento 100 veces redoblado en entrambos géneros de pena, y es como condenado tantas veces, cuantos son los títulos, por los cuales se condena. Ahora, pues, nosotros que hallamos diferencia al sacarnos la sangre, en si la lanceta con que nos pican, es más aguda, o más obtusa, y si la mano del cirujano es más ligera, o más pesada, ¿cómo es posible que lleguemos a tal exceso de estolidez, que no hagamos diferencia entre una y otra eternidad de tales penas? ¿Cuáles ha sabido inventar la sabiduría de un Dios irritado contra quien le aborrece? Yo no me maravillo de que los pecadores sean llamados locos más de 300 veces en la Divina Escritura, lo pensamos bien, si los otros locos se atan con cuerdas, estos deberían ser atados con las cadenas. Oración a Jesucristo para conseguir el salvarse. Señor mío Jesucristo, que por exceso de vuestra infinita misericordia, sois hecho mi abogado para con vuestro Padre Celestial, ¿qué os puedo yo pedir más justamente, que tengáis por bien de defender vuestra causa? La causa verdaderamente es mía, porque se trata de mi eterna salud, mas también es vuestra, porque se trata de vuestra gloria, porque entonces seréis cumplidamente mi Salvador, cuando pondréis mi alma a salvo. Verdaderamente, que fue exceso de vuestra infinita piedad, el haberme librado a costa de vuestra sangre, de aquel profundo donde me habían conducido mis pecados, mas, ¿qué me habrá aprovechado este exceso de misericordia si yo huyendo de nuevo de vuestras manos, me vuelvo a precipitar en aquel abismo de condenación? ¿Qué utilidad sacaré yo, Señor, de vuestra sangre, si me condeno? Vos bien me podéis tener de vuestra mano, vos podéis hacer eficazmente que yo no me pierda, pues en vuestra divina mano está puesta mi buena suerte. Pero si queréis cerrar vuestros oídos a mi súplica, convendrá, que por mí troquéis aquel amabilísimo nombre de Jesús, todo lleno de esperanza y dulzura, convendrá, que canceléis por mí aquella promesa, que me tenéis hecha de ser mi vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sed, pues, Jesús, para mí Jesús, y salvadme. Más bienes me merecisteis a mí, Señor, con vuestra pasión, que yo he desmerecido con mis iniquidades, y por esto no es bien, que pueda más mi deuda, para condenarme, que para salvarme, vuestra paga. Ea, pues, amabilísimo Redentor mío, enseñad al Padre vuestras llagas, que para este fin las reservastes en vuestro cuerpo glorioso, pedid por mí aquella misericordia, que a vos se debe por derecho de toda justicia, porque enriquecido con vuestros merecimientos, y defendido de vuestra protección, venga por vos a gozar por siempre el fruto de vuestras fatigas. Amén. Oración final. Os doy gracias, Dios mío,
de la paciencia que vos habéis tenido, y merced que me habéis hecho en sufrirme en vuestra presencia en esta meditación, y aun en los buenos pensamientos, afectos y resoluciones que me habéis comunicado en ella, pues todo lo miro como venido de vos, de quien desciende todo bien. Os ofrezco, Señor, las resoluciones hechas en esta meditación en unión de los méritos de Jesucristo Señor nuestro, vuestro Hijo, para que así os sean agradables, y las preservéis de las asechanzas de los enemigos malignos. Os suplico, me deis gracia para poderlas en ejecución, y ser fiel en lo que he resuelto en vuestra presencia, para cuyo fin os suplico a vos, Virgen Santísima, Madre y amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis esta gracia. Amén. Gracias por escuchar este audio. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Vuelva a ti su mirada y te conceda la paz.